Dios les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando esta maravillosa carta este maravilloso libro de Hechos. Es la tercera ocasión, hermana Judith, que nos visita. Gracias por acompañarnos. Ya no le vamos a dar la bienvenida, ya es la tercera, ya es de casa. Nos da gusto verla, hermana. Hechos capítulo 6. El pasaje de hoy, a diferencia de algunas otras ocasiones, es un pasaje muy corto. Hechos capítulo 6, del verso 1 al 7. ¿Vamos a tener el pasaje completo? ¿Sí? Le invito, por favor, póngase de pie y acompáñeme a ver si logra ver usted desde la parte de atrás. Creo que sí, está perfecto. Así está excelente la letra. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Le voy a invitar, por favor, que me acompañe a leer el pasaje completo y lo vamos a leer alternadamente. Yo voy a leer el verso 1, acompáñeme usted con el verso 2 y sin ninguna otra indicación nos juntamos en el verso 7. ¿Le parece bien? Inicio yo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te ruego que nos permita, Señor, estar atentos a la exposición de tu palabra, que de mi boca solamente salga palabra, Señor, que venga de ti, y que podamos estar atentos, Señor, a la exposición de tu palabra. Quita cualquier cosa que interrumpa en este momento el escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha encontrado en alguna situación en donde a veces le damos más importancia a las cosas urgentes y nos olvidamos de las cosas importantes? Por atender algo que salió urgente, desatendemos algo importante. En la palabra de Dios, el evangelista Lucas nos habla también de 2 mujeres. Ustedes sabrán la historia: María y Marta. Llegó el Señor Jesús al hogar de María y Marta en Betania, hermanas de Lázaro, y lo que hizo el Señor Jesús fue exponer la palabra. Y de repente María fue a los pies del Señor a escuchar la palabra de Dios. Pero Marta andaba, dice la palabra de Dios, preocupada y afanada por los quehaceres de la casa. El pasaje no nos está diciendo, hermanos, que no atendamos a los invitados. El pasaje no enseña eso. Este pasaje de Marta no enseña que no debemos hacer quehaceres en la casa, hermanas, o varones a los que nos ponen a hacer quehacer. Lo que el pasaje está enseñando, hermanos,
es que debemos tener prioridades. Y el pasaje del día de hoy nos va a mostrar la prioridad más grande que debemos de tener como iglesia. Es por eso que le he puesto al pasaje del día de hoy: no descuidemos la palabra. Y esto va en dos sentidos. Como pastor, no debo descuidar la palabra. Pero como iglesia, ustedes deben de estar preocupados para que su pastor no descuide la palabra. Y para que cada uno de ustedes, hermanos, la dieta diaria, así como a veces nos cuidamos y andamos dejando el pan porque nos hace daño y no es una dieta sana, digámoslo de alguna manera, así la palabra de Dios, hermanos, debe de ser nuestra dieta diaria. No vamos todos los días. Bueno, yo llevo cerca de 20 años que no como una Maruchan, desde que supe que tardan 30 días el cuerpo en desalojarla y que es puro plástico. Pero no vamos todos los días a comer papitas, no vamos todos los días a comer Maruchan. Nuestra prioridad, hermanos, es nutrirnos correctamente. Y para nuestra vida, la única nutrición para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, hermanos. Así que el pasaje del día de hoy nos va a mostrar por un momento que la palabra de Dios estaba siendo expuesta y que la multitud estaba creciendo. Acompáñeme, Hechos capítulo 6, verso 1. Por aquellos días, estamos hablando de que ya habían pasado cerca de 5 o 6 años después de la ascensión de Jesús. Por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La iglesia seguía creciendo, la iglesia se seguía multiplicando, pero con el crecimiento iba a empezar a haber ajustes o problemas que se encontraron una vez que la palabra de Dios había sido expuesta y el crecimiento de la iglesia estaba llegando. Surgió una queja. Esta queja era de parte de los judíos helenistas. La versión 60 dice los griegos. El contexto era estos griegos a quien Lucas hace referencia en Hechos. Se refiere a judíos que habían salido de Jerusalén y que ahora habían regresado, pero traían una cultura helenista, griega. Cuando escuchemos el término helenista, entenderemos que se refiere a una cultura griega. Habían salido de Jerusalén y habían regresado, pero ya con una cultura distinta, la que habían aprendido allá con los griegos. Así que estos que empezaron a quejarse en contra de los judíos nativos, los que eran de Jerusalén, era porque sus viudas, es decir, la de los helenistas, la de los griegos, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Pareciera que este es un problema. Pero vamos a ver en el verso 2, encontramos el verdadero problema, hermanos, a la cual se tuvieron que enfrentar los apóstoles. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente, creo que la versión 60 dice no es justo. Dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Hermanos, este pasaje
nos va a enseñar que aquellas personas que están puestas para predicar y enseñar la palabra, debemos de tener especial cuidado en no desatender la labor a la cual el Señor nos ha llamado por hacer alguna otra cosa que alguien más lo puede hacer. Hermanos, este pasaje no enseña que el pastor no puede estar apoyando o limpiando mesas o poniendo el café. No, este pasaje no enseña eso. Hay algunos movimientos que usan este pasaje para decir, el pastor es intocable. El pastor no puede ni levantar una basura. El pastor no debe cargar una caja. El pastor no debe hacer otra cosa más que lo que está haciendo. Y usan la figura del pastor erróneamente, hermanos, para deidificar como si fuera algo supremo el pastor. Hermanos, yo soy oveja igual que ustedes, pero el Señor me ha puesto con una instrucción especial: la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero insistir en esto. No quiere decir que yo un día les diga, eso está mal, que yo les diga, hermanos, yo soy el pastor, yo no puedo recoger la basura. Repréndanme, hermanos. El día que yo les diga, yo soy el pastor, yo no puedo servir las mesas porque soy el pastor, repréndame, hermano, porque soy el primero que debo servir. Pero entendamos que hay momentos en que cuando la iglesia empiece a crecer, habrá necesidad especial de dedicarme más a la predicación y enseñanza de su palabra. Es por eso que esta primera iglesia primitiva buscó varones llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para ser los meseros, para servir las mesas. Hermanos, hasta para servir una mesa necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Es un privilegio servir al Señor. No nos quejemos, hermanos. De repente cuando nos dejan, no ha pasado, hermano Ale, no ha pasado. No lo he escuchado de ti. Solo quiero poner esto como un ejemplo. El hermano Ale generalmente se queda, es el primero que llega, me ayuda a barrer, y a los hermanos que llegan temprano, que les toca hacer, ayudan a limpiar y todo. El hermano llega, limpia, y es el último que se va junto con Isra porque están lavando los trastes. Y nunca los he escuchado a ninguno de los dos decir, ay, le tocaba a fulano y no se quedó a lavar los trastes, agarró y se fue. No, hermanos, porque ellos entienden que el servir al Señor es un placer que no a todos les ha sido dado. Hermano, recoger la basura, limpiar un baño, mover las sillas, limpiar las mesas, servir a la iglesia, es un placer que no a todos les ha sido dado por el Señor. Quiero mencionar un aspecto importante. ¿Se acuerda el pasaje de la Escritura cuando dice que siervos inútiles somos cuando hemos hecho lo que nos han pedido? Fíjese bien. El siervo inútil, según la palabra de Dios, es aquel que hace lo que se le pide. Otra vez, el siervo inútil es aquel que hace lo que se le ha pedido. Hermanos, voy a hablar por mí. Yo ni a siervo llego, hermanos. Nada más me quedo con lo inútil.
porque ni lo que se me ha pedido que yo haga estoy haciendo. Por eso, hermanos, es un placer poder servir al Señor. Hay un hermoso himno que dice: placer verdadero es servir al Señor. No sienta ese deseo de: ay, ¿por qué este hermano o por qué esta hermana llega, se va? Esta hermana nada más llega, come, desayuna y no hace nada, no mueve un dedo, y nos deja aquí todo el tiradero, o nos deja que movamos todas las sillas, o deja todo que aquí está regado. Cuando la cantata, por ejemplo, se puso aquí todo el templete, y recuerdo a dos varones que estuvieron dispuestos y dijeron: pastor, ¿a qué hora nos vemos para subir todo esto para allá? No fueron para decir, oiga, ¿a quién más le va a hablar? Porque lo vamos a hacer solos, nosotros y quién más, llame. No lo hicieron. Estuvieron dispuestos estos dos varones, para decir: hermano, díganos a qué hora. Y ellos solitos subieron todo a la parte de arriba. Placer verdadero es servir al Señor, hermanos. Pero el pasaje nos está hablando que incluso para servir a la iglesia debemos de tener una vida espiritual en comunión con Dios. Y aquí se presentó el problema. Los apóstoles, los 12, que estaban dedicados a servir, estaban dedicados a la palabra y a la oración, empezaron a dedicarse un poco más a servir las mesas. Hermanos, si usted lee el pasaje en automático nos va a decir que los apóstoles también servían las mesas. Solo que empezó a crecer tanto que empezaron a dedicar más tiempo a servir las mesas que a lo que el Señor le había puesto. Por eso digo que este pasaje no enseña que el pastor no debe hacer nada. Por supuesto, yo soy el primero a quien debo servir a la iglesia, pero mi prioridad debe ser la predicación y la enseñanza de la palabra. Decían en mis tiempos: ¿quién va a ser el guapo que va a levantar la mano y va a decir: yo quiero ser ese varón lleno del Espíritu Santo que quiero servir al Señor y a mi iglesia? Difícil porque se requiere estar antes de cada actividad, se requiere estar después de cada actividad, y con una excelente actitud. Cuando preparaba el tema de la actitud, de lo que estamos hablando, los que llegaron a ver la segunda versión de la película del Karate Kid, con el morenito, el muchachito morenito, y con el chinito Jackie Chan. Para los que no vieron esa película, Jackie Chan, el maestro en Kung Fu, le decía al discípulo que colgara su chaqueta en un lugar, pero con una buena actitud. Y al principio esa buena actitud fue de mala gana, pero con una sonrisa medio. Pero esa práctica lo llevó a que al final cargara y pusiera su chaqueta con una buena actitud. Hermano, el servicio al Señor tal vez empiece con una actitud complicada, pero al final te vas a dar cuenta que es un placer, hermano, servir al Señor, y además con buena actitud. Los apóstoles estaban descuidando lo más importante. Verso 3. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles dijeron: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 porque es visita, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. También contamos a Berna, 22. Bueno, al doctor Adriano, porque me está ayudando a predicar la palabra. 21 varones, hermanos. ¿Acaso no podrán salir 3? ¿Acaso no podrán salir 4? ¿Acaso no podrán salir 7 varones? En quien el Espíritu Santo more en ellos y tengan el deseo de servir al Señor y decirle al Señor, no a mí, decirle al Señor: Señor, yo quiero tomar mi tarea para que el pastor continúe haciendo su labor que tú le has encomendado. Tal vez empezaremos la tarea juntos. Tal vez iniciaremos barriendo juntos. Tal vez iniciaremos limpiando las mesas juntos, pero en algún momento yo tendré que desatender esa tarea para dejárselas a ustedes y atender la tarea a la cual el Señor me ha llamado. Ahorita me toca a mí, estamos hablando de los 7 varones. Verso 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto, verso 5, tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a estos 7 varones. Si usted lee, hermanos, los 7 varones tienen nombres griegos, helenistas. Seguramente lo hicieron con esa intención para poder atender a estas mujeres de influencia helenista, estas viudas que, dicho sea de paso, eran consideradas de 60 años o más, viudas que ya no podían atenderse de alguna manera por su edad. ¿Cuál es la labor principal, hermanos, de un servidor? Enseñar la palabra de Dios. Hermanos, no digo que ya haya yo alcanzado el propósito que Dios quiere para la iglesia Palabra de Vida usándome a mí. No digo eso. Creo que hay mucho terreno y mucho camino por recorrer. Pero sí les puedo sí puedo estar seguro, hermanos, de decirles que estoy haciendo un esfuerzo grande, hermanos, físico, mental, intelectual, familiar, para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de la palabra. No, gracias, hermano, gracias. Pero, hermanos, no es suficiente si como iglesia no entendemos que la prioridad en nuestra vida es la palabra de Dios. La prioridad en nuestra vida es la palabra de Dios, porque en ella encontramos salvación y santidad. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, salvación y santidad. Salvación para aquel incrédulo que no ha escuchado de la palabra, y santidad para usted y para mí que creemos en el Señor. No descuidemos la palabra. Hemos iniciado el Instituto Bíblico. Alrededor de 20 hermanos han iniciado este arduo trabajo. No es fácil, tienen que estar leyendo mucho.
Y la primera clase en el instituto, las primeras materias son de teología, y el mismo cuaderno de estudio nos enseña: evitemos, hermanos, estudiar simplemente para decir que tengo conocimiento, simplemente para decirle al hermano: yo sé más que tú. Ese es un error. El manual que estamos estudiando nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios, hermanos, en humildad y en oración, buscando obedecer lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. No es una tarea fácil. Pero cada uno de nosotros somos responsables de que en este púlpito, hermanos, esté quien esté, la predicación de la palabra sea siempre una enseñanza para la iglesia, una dieta para la iglesia. El crecimiento de una iglesia, hermanos, no se mide solo por cuántas personas vienen, sino por cuánto crece la palabra en el corazón de los que ya están estudiando su palabra. Así que no nos interese y no nos esforcemos porque queremos ser 150 o queremos ser 200. Hermanos, si nosotros no descuidamos la palabra y la palabra de Dios es nuestra dieta diaria, el crecimiento numérico va a ser una consecuencia natural. Preocupémonos por cuánto crece la palabra de Dios en mí. Las mujeres están estudiando Colosenses igual que los varones. Le he pedido a mi esposa que pongamos especial cuidado, hermanos, a compartir con la iglesia herramientas para poder ellos mismos, ustedes, hermanos, aprender a estudiar la palabra de Dios. Seguramente muchos ya lo saben hacer, pero habrá alguno que no. Y es por eso que estamos poniendo especial cuidado para que cada uno de nosotros, cuando vayamos a la palabra, podamos entender qué es lo que Dios quiere que yo haga de lo que acabo de leer. Cuando cada quien hace lo que le corresponde, el evangelio avanza sin obstáculos. ¿Por qué es tan importante la palabra, hermanos? Desde el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1, vemos cómo Dios creó el universo con tan solo el poder de su palabra. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham escuchó la voz de Dios, entendió que era Dios y obedeció a Dios. Lo mismo con Moisés. Y lo mismo lo vemos con los profetas. Hermanos, los profetas recibían de la palabra de Dios y ellos transmitían directamente el mensaje de Dios. Si Dios les decía a los profetas: quiero que vayas y le digas esto al pueblo, el profeta hacía lo que Dios le decía. El profeta no decía otra cosa que Dios no le estuviese diciendo. Por eso es importante, hermano, la palabra de Dios en nuestra iglesia. Juan 1:1 dice que Jesús mismo es ese logos, esa palabra. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Jesús, desde el principio de la creación, Él era la palabra. ¿Por qué es importante estudiar la palabra?
He encontrado algunos pasajes, hermanos, no lo busquen. Hebreos 1:1 enseña lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Tal vez usted en algún momento me ha criticado en decir lo siguiente: tengo respaldo bíblico. Ahí andamos pensando en que Dios me habló a través de un sueño, Dios me habló a través de una aparición, o Dios me habló a través de esto. Sí, es cierto, Dios puede hablar a través de las circunstancias, pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor allá en el Antiguo Testamento, Él hablaba a los profetas de una manera, por visiones, por sueños, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. A Dios le plació revelarse Él mismo a través de Jesús. Juan capítulo 5, verso 39. El Señor Jesús hablando aquí en Juan capítulo 5, 39. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, mediten en ellas, léanla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Así dice el Señor Jesús. Ahora entendemos por qué la palabra de Dios es, hermanos, tan importante, porque en la palabra de Dios, al escudriñarlas, hermanos, ahí está la vida eterna. Y porque la palabra de Dios da testimonio de Jesús, a quien el Padre le plació revelarse por medio de Él. Mis hermanas que se graduaron hace un momento hablaban acerca de este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque Pablo en este momento está hablando solo del Tanaj, del Antiguo Testamento, en otra ocasión platicaré por qué creemos que estamos hablando de Génesis hasta Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted y yo lleguemos a esa perfección en Cristo y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Compartía con mi hermano Everardo un pasaje el día viernes, y yo les decía por qué es importante estudiar la Biblia. La palabra teología, que es lo que estamos estudiando, quiere decir estudio de Dios. ¿Y por qué es importante estudiar al Dios santo, al Dios misericordioso, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, al Dios justo, al Dios amoroso? ¿Por qué es importante? Bueno, Jesús responde esta pregunta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y conocer más de Dios, hermanos. Y no vamos a encontrar de Dios atributos o aspectos fuera de este libro. ¿Usted quiere conocer más de Dios? Estudie su palabra, porque solo en ella hay salvación y santidad.
No descuidemos la palabra de Dios, porque solo en ella hay salvación y santidad. Y concluyo con lo siguiente. Verso 6. Hechos capítulo 6, verso 6. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Vea lo que dice el verso 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿Qué encontramos en el verso 1? Las primeras líneas del verso 1. ¿Qué encontramos? Crecía, multiplicación. ¿Y qué es lo que sucedió en el verso 7? Seguía multiplicándose. ¿Por qué? Porque le dieron prioridad a la palabra de Dios. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Judíos que estaban en contra del evangelio por la predicación de la palabra, obedecían a la fe. Yo quiero animarle, hermano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hoy le ha confrontado a usted? Hemos leído que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué le ha enseñado la palabra de Dios el día de hoy? Es útil para redarguir. ¿Qué le ha redarguido a usted la palabra de Dios el día de hoy? ¿Qué le ha enseñado la palabra de Dios? ¿Qué le ha instruido el día de hoy? A mí, hermano, la palabra de Dios me ha señalado diciéndome la prioridad en la predicación, al pararte en ese lugar, es exponer fielmente la palabra de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Y por eso les comparto, hermanos, que tan no es fácil. Mi hermano Isra y yo estamos en un diplomado de predicación expositiva, porque creemos que predicar fielmente la palabra no es fácil. ¿Qué es predicar fielmente la palabra? Extraer el mensaje central del pasaje y poderlo compartir con la iglesia. Hermanos, si la palabra de Dios es Jesús, no descuidemos nuestra relación con Él. En el principio era la palabra, así dice Juan 1:1. No descuidemos la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, porque esa comunión nos va a llevar a santidad. Pero también no descuidemos compartir que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida eterna, y llevar esa enseñanza con la gente que está muriendo sin Cristo. Solamente en Jesús hay salvación. Y ahora vemos que en su palabra es el único lugar en donde podemos descansar para encontrar vida eterna. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia a levantarnos, Señor, como varones llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que cuando te sirvamos y a tu iglesia lo hagamos, Señor, con una total entrega.
A mí, Señor, ayúdame. Dame sabiduría, dame entendimiento para poder compartir tu palabra fielmente y no hablar de mí, Señor, sino solamente de tu palabra. Enséñanos como iglesia a que es tu palabra y solo tu palabra nuestra dieta diaria, pues solo en ella hay salvación y santidad. En el nombre de Jesús. Amén.